Hola, en esta ocasión les voy a hablar sobre un tema que se llama referencias relativas y referencias absolutas. Referencias absolutas y relativas. Ok, ¿qué es eso? Esto es muy importante y a veces cuesta un poquito que lo asimilen. Entonces voy a tratar de explicarlo detenidamente. Ustedes saben que cada celda tiene un nombre dependiendo de la ubicación en que esté. Observen aquí que esta dice B3, B7. Todo tiene que ver con la columna y con la fila en la que se encuentra. A eso que en realidad no es el nombre, a eso es a lo que se llama la referencia. Y esa referencia es relativa. ¿Qué significa relativa? Que es una referencia que permite cambiar, que puede cambiar. Eso es relativa. Y existen las referencias absolutas que significan lo contrario, que no pueden cambiar. Entonces, se los muestro de esta manera. Si yo tengo estos datos, voy a aumentar un poquito más el tamaño del texto. Ok, si yo tengo estos datos y hago una fórmula, como por ejemplo este, que sería B6, más este, que sería C6. Acá. Lo estoy haciendo con referencias relativas. Entonces, cuando yo tengo datos acá, cuando yo tengo datos en las siguientes celdas, yo puedo agarrar esta fórmula y arrastrarla, porque al ser las referencias relativas, ellas van a cambiar por cada celda que yo la voy jalando hacia abajo, ellas van a ir cambiando. Observen que es B6 y C6, en esta va a ser B7 y C7, y en esta va a ser B8 y C8. Entonces, hasta ahí estamos, con eso son referencias relativas. En una tablita normal, esas son las que utilizamos. Pero se dan casos donde usted no quiere que suceda eso. Donde usted no quiere que cuando usted arrastre una fórmula, todos los datos cambien, sino solo ciertos datos y los demás no. Entonces, por ejemplo, digamos que yo aquí tengo unos datos numéricos. Voy a poner datos numéricos acá. Y aquí tengo un descuento. Y aquí tengo un impuesto. Digamos que el descuento, ok, vamos a poner aquí, ese es el valor. Aquí vamos a poner valor más impuesto. Ahora lo acomodo. Y aquí valor más menos descuento. Esto para acomodarlo le voy a aplicar ajustar texto. Y le voy a bajar un poquito el tamaño de la letra porque lo hice muy grande. Bueno, muy bien. Vamos a hacerlo así. Entonces, aquí donde dice descuento e impuesto, yo voy a poner que el descuento en este caso va a ser un 5%. Y en el impuesto voy a poner que es un 13%. ¿No? Entonces, a la hora de hacer esta fórmula, yo puedo decir que el valor más el impuesto es el valor, pero no digo más 13%, porque así no es como se saca un porcentaje, ¿verdad? Sino que el valor más el impuesto sería el valor más ese valor multiplicado por el descuento. ¿Ya? Entonces, puede ser ese valor multiplicado por el descuento, por el impuesto en este caso, ¿verdad? Así. Entonces, vamos a verlo así. Lo primero que él hace es la multiplicación. Entonces él va a multiplicar 23 por el 13%. No sé, ahí va a sacar el valor que es. Y luego se lo va a sumar al 23. ¿Cuánto da? 25,99. 25,99 entonces sería más o menos que el 23 se sumó con el 13% de 23, que más o menos son como 2,99. ¿Ok? Y esa fórmula yo la puedo arrastrar así, como lo hemos hecho normalmente. No se puede arrastrar. Bueno, ustedes dirán, pero ahí sí funcionó.
Sí funcionó, digamos, no funcionó, o sea, dio un resultado, pero no es el resultado correcto. Porque si usted ve, aquí multiplicó el 45, que es E3, más el 45 por una celda que está vacía. Entonces por eso al final mantuvo el mismo 45. Aquí al final mantuvo el mismo 65 porque el 65 lo sumó con la multiplicación de 65 por nada, de ahí le da 65. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Ok, que lo normal en las referencias relativas es que cada vez que yo las jalo del puntito, aumentan. Eso fue lo que les enseñé al inicio. Entonces, E2, que es este, aumenta y se convierte en E3. Está bien. E2 aumenta y se convierte en E3. Está bien. Pero E9 aumenta y se convierte en E10 y en E10 no hay nada. Entonces, si lo observamos aquí, habría que quitar una referencia relativa y convertirla en absoluta. ¿Cuál de todas? La que no quiero que se esté moviendo cuando yo arrastro, que sería esta, ¿verdad? Entonces esta referencia, para convertirla en referencia absoluta y no relativa, lo que se hace es ponerle el símbolo de dólares. El símbolo de dólares se le pone con el teclado ahí en el número 4, creo que está, Shift 4. Se lo pones también acá. Y ya con eso, entonces, esta ya dejó de ser referencia relativa, se convierte en referencia absoluta. O sea, esta referencia no va a cambiar. Yo, aunque arrastre aquí, va a cambiar las otras dos, pero no va a cambiar esta, que sigue siendo la misma, porque yo quiero que todos multipliquen por él. Este, si usted ve, antes era E2, ya va por E6, o sea, él aumentó, él no tuvo problema porque son referencias relativas. Esta fue la que no pudo cambiar porque le puse el símbolo de dólares para, en cierta forma, amarrarlo y que no pueda cambiar. Ok, si ya entendimos, entonces, ¿cómo sería el valor menos descuento? Sería igual el valor menos la multiplicación del valor por el descuento. ¿Verdad? Pero pasaría lo mismo si lo dejamos así. Al ser esto una referencia relativa, igual que las demás, cuando yo lo arrastre, E8 va a pasar a ser E9, E10, E11 y ahí se me va a estramar. Entonces, ¿qué hacíamos? Le ponía el símbolo de dólares acá y el símbolo de dólares acá. Enter. Lo agarro y lo jalo. ¿Y ves? Este fue aumentando y aumentando E2, E3, E4, E5, E6, pero este 8 no dejó de ser E8 por haberle puesto el símbolo de dólares. Eso es lo que se llama referencia relativa, referencia absoluta. Ahora, hay una manera de hacerlo un poquito más fácil sin tener que yo escribir a pie el símbolo de dólares. Sí, sería, digamos, el valor menos, otra vez el valor, por la celda, digamos, del descuento. Pero cuando yo pongo la celda de descuento así, para no tener que escribirle símbolo de dólares, lo puedo hacer con la tecla F4. Ustedes observan en su teclado que arriba dice F1, F2, F3, F4. Pero hay una salvedad. Si ustedes tienen una computadora portátil, a veces ese F4 no se pone así solito, sino que hay que buscar una tecla que está en la línea de abajo, que se llama función, que es FN. Entonces, presionando la tecla FN y el F4, se pone el símbolo de dólares. Ahí yo lo hice FN y F4 y se pone el símbolo de dólares. Si lo vuelve a presionar, se quita y se queda solo en uno. Si lo vuelve a presionar, se pone en el otro. Y si lo vuelve a presionar, se quita del todo. Otra vez, lo pongo. Entonces, F4 con la tecla FN cuando es una portátil, y cuando es una PC común y corriente, solamente la tecla F4. Y si eso se los come, entonces no hay problema. Escriban el signo a pie, lo ponen aquí y lo ponen acá. Ahora, ¿hay una diferencia entre ponerlo solamente en una parte y no ponerlo en las dos partes? Sí hay una diferencia. No quisiera confundirlos mucho con eso. De momento, manejémoslo así, poniéndolo en los dos lados, para que no se enreden tanto. Ahí ustedes pueden ver el video, pausarlo y todo lo demás. Pero
voy a explicar, así para que no quedemos con la duda completa, ¿qué significa esto? El símbolo de dólares en la E lo que quiere decir es que si yo jalara hacia la derecha, la columna E, que sería esta, no va a cambiar, o sea, no va a pasar a FG, no va a cambiar. Y si le pongo el signo de dólares al 8, eso significa que cuando arrastre hacia abajo, la fila 8 no va a cambiar. Ya, entonces, por eso se lo ponemos a las dos cosas como para decir, no se mueva ni la fila ni la columna. Ahora, en un caso como este, no era necesario fijar la columna, porque la E no se va a mover. Si ustedes observan, la E sigue siendo la E, o sea, la columna no se mueve. Porque estamos sobre la misma columna E, perdón, esta de acá, estamos sobre la misma columna E. Pero, si fuera a jalar hacia la derecha, ahí sí. Entonces, en este caso podría haber funcionado si yo hubiera puesto solo el símbolo en la fila, porque al final lo que quiero es que no se mueva la fila. No quiero que esto avance hacia abajo, o perdón, que esta avance hacia abajo. Y no hay problema con que avance hacia acá porque yo no estoy jalando hacia la derecha, yo solo estoy jalando hacia abajo. Entonces, con solo habérselo puesto a la fila, era suficiente para que funcionara. Vea que lo arrastro y funciona. Con solo habérselo puesto al 8. Pero como les repito, para que no se les haga una confusión, que cuando va un 1 y cuando va en el otro, póngaselo a los dos. Y así les va a funcionar. Ya ustedes después, conforme vayan aumentando su conocimiento, ya ustedes mismos tal vez comprendan el hecho de que, ok, en ciertos casos tal vez no sea necesario ponérselo a las dos y se lo ponen solo a una. Pero cuando ya lo comprendan bien, de momento póngaselo a los dos. Entonces, esto es lo que se llama referencia absoluta. Cuando se quiere que todo el mundo multiplique por una única celda y que yo pueda arrastrar esa fórmula y que al arrastrar el valor no cambie. O sea, solo se utiliza cuando una fórmula se quiere arrastrar. En una fórmula que no hay necesidad de arrastrarla, no hay necesidad de poner eso. Ahora, en una operación matemática, porque a veces se me confunden, entonces como no lo entienden bien, entonces empiezan a ponerle referencia absoluta a todo. Y peor todavía, esa no es la idea para nada, que le pongan referencia absoluta a todo. Ok, en una operación como esta, si usted quiere sumar este más este y luego arrastrarlo, obviamente que aquí no le van a poner referencia absoluta, ¿verdad que no? No hay necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Cuando se quiere multiplicar por un valor fijo que está en una sola casilla y que ustedes saben que cuando arrastre ese valor va a empezar a cambiar. En esos casos sí, pero en casos normales no se tiene que aplicar, ¿verdad? Ok, listo, espero que les sirva de mucho.